En pleno corazón del Estado de México, el 17 de diciembre del año 2008, el cadáver de una mujer fue encontrado en el baúl de un auto. Su cuerpo, en severo estado de descomposición y con múltiples signos de violencia, presentaba una escena más que aterradora, que dejaba al descubierto el alto grado de brutalidad en que se encontraba el país de México. ¿Cómo pasó esto? Presta atención a cada uno de los detalles mientras profundizamos en la historia de Zulema Hernández, la narcotraficante mujer del Chapo, cuyo cuerpo fue grabado con un cuchillo con la marca de la banda criminal más grande del país, Los Zetas, cartel rival del mismísimo Chapo Guzmán Loera. Con certeza, aún no se conoce cuáles fueron las causas exactas para que Zulema terminara en estas trágicas condiciones. Pero lo que sí tenemos es evidencia de cómo fueron sus últimos minutos de vida gracias a los múltiples restos esparcidos en el maletero de un auto y a las evidencias encontradas por los cuerpos policiales. En este nuevo video de Narcohistoria, realmente queremos contarte cómo fue grabado con un cuchillo Zulema, cuyo nombre verdadero era Julia Hernández, quien en vida también fuera una de las mujeres del Chapo Guzmán. Además, echaremos un vistazo sobre su brutal historia. Te aseguramos que te asombrará. Así que no dejes de seguirnos y dejar tu opinión en la caja de comentarios para que estés al tanto de las controversias más impactantes en la vida de los criminales más fuertes del mundo, así como de los sucesos más relevantes y las disputas de territorios entre los Zetas y el Chapo Guzmán, que dieron fin a la vida de Zulema Julia Hernández. Entre miles de desaparecidos de un país en caos, que intenta recuperarse de la violencia, los carteles aún lideran entre sus propios acuerdos. El cartel Los Zetas, declarados enemigos acérrimos del cartel de Sinaloa y con el que también sostienen una lucha campal por el dominio de los estados mexicanos, desatando una nueva ola de violencia en el país. La disputa continúa y los Zetas están ayudando al cartel de Ciudad Juárez a repeler los embates del Chapo Guzmán. Los Zetas continúan peleando una larga guerra a lo largo de México, colocando al país en un conflicto entre niveles de organizaciones criminales y gobierno. Mientras la guerra continúa, gobierno contra el cartel y a su vez cartel contra cartel, los únicos verdaderamente afectados es la población civil. El cartel de Sinaloa y el de los Zetas son los más poderosos y brutales, mientras que alrededor de ellos orbitan todas las demás organizaciones criminales. Los comandantes del Chapo han hecho alianzas con otros carteles. La polarización continúa y los Zetas están ayudando al cartel de Ciudad Juárez a repeler los embates del Chapo en todo México. Pero por ahora, los acuerdos entre el cartel de Juárez y los Zetas, enemigos acérrimos del cartel de Sinaloa, han desatado una nueva ola de violencia en México, dejando atrás muchas víctimas civiles, niños y mujeres, todos en contra de la organización del líder criminal, del líder número 1 del narcotráfico a nivel mundial, el Chapo Guzmán Loera. Amar al capo traía ciertos beneficios. Quizás eso era lo que pensaba Zulema. Ambos compartían en la cárcel donde estaban presos, pero también esa fue una de las razones por la que le costó la vida. Su cuerpo apareció en la cajuela de un auto el 17 de diciembre de 2008. Y muestra de ello eran las letras Z que estaban grabadas en sus senos, su espalda, su abdomen e incluso en sus glúteos. Zulema Julia Hernández había sido amante del narcotraficante más famoso del mundo, el Chapo Guzmán Loera. Sobre su muerte existen distintas versiones, pero la más comentada es que fue el cartel de los Zetas, que en aquel entonces disputaba territorios a Guzmán Loera, y es por eso que su cuerpo fue encontrado con estas marcas. Sobre la muerte de Zulema se ha dicho mucho, y una de las versiones que más relevancia toma es que cuando ella sale de la cárcel, en venganza en contra del Chapo, los Zetas arremeten en contra de ella. Asimismo,
querían enviarle un mensaje a Joaquín Guzmán Loera, le cortan sus partes y le colocan tantas setas en el cuerpo. Logotipo y letra representativa de la organización criminal Los Zetas. Hay testigos que cuentan que tanto Zulema como su hermano se dedicaban al robo de trailers, hasta que se robaron un tráiler que no debieron de haberse robado. Es una de las teorías que también se tienen sobre su muerte. Luego de ello, simulan la marca de la organización criminal Los Zetas para inculparlos. Algo que sí nunca estuvo en duda es que el amor de Zulema hacia el capo del narcotráfico era demasiado grande. A pesar de que su romance duró mientras Guzmán Loera estuvo en la misma cárcel con ella y de que al final la usaba como una especie de premio para otros reclusos de la cárcel. Independientemente de eso, Zulema tuvo un gran historial criminal, tanto así que dejó huellas en su paso por distintas prisiones mexicanas y en todas dejó constancia de su infancia difícil. Sin duda una infancia muy controversial, donde desde muy joven conoció la verdad de las duras calles, como la pobreza y los centros de rehabilitación. Nunca conoció a su padre y siempre careció de afecto y protección. La falta de figuras de autoridad la llevaron a inmiscuirse en pandillas dedicadas al robo. Había algo muy común entre el Chapo Guzmán y Zulema. Este era el anhelo de salir de la pobreza, cosa que la llevó a desarrollar una personalidad manipuladora, demandante, extrovertida y exhibicionista, como señalan distintos estudios psicológicos que le fueron practicados. Múltiples cicatrices halladas en su cuerpo daban constancia de la dura vida que había tenido. Ella misma mostraba huellas de quemaduras en la frente, siempre como un trofeo, quemaduras en las muñecas, así como también en el hombro izquierdo. Incluso llevaba una cicatriz de un mordisco en el cuello, una cicatriz en forma de cruz, así como otras marcas decortadas en sus muslos y rodillas. Su primer ingreso a prisión fue en 1992 a los 19 años, en la Ciudad de México, acusada de los delitos de asalto e intento de secuestro, por los que recibió una pena inicial de 35 años. Ella misma contaba en múltiples entrevistas que a los 13 años le ponía candado a la puerta de su casa para no dejar entrar a su mamá, como una medida para protegerse ella y cuidar de su hermanito, de los hombres que su madre llevaba a casa. Siendo adolescente, Zulema se entregó a una organización de drogadictos anónimos, más bien como una especie de institución de rehabilitación. En ese tiempo conoció de la fabricación de las drogas y de las armas y cómo se manipulaban, destacándose entre los más participantes de este centro debido a su manipuladora personalidad. A tal punto que se prometió a sí misma que ese sería el único vicio en el que jamás caería. El centro de rehabilitación le dejó a Zulema muchas cosas buenas, así como también su casa le dejó cosas malas que le marcarían para toda su vida, salvo su hermanito, que lo quiso como un hijo. Zulema acusó a su madre de mandarle a la escuela con los uniformes sucios, de llevarla arrastrando por la calle hasta la puerta de su casa, obligándola a dormir con el perro y de hacerla comer de su plato. Antes de su encuentro con el Chapo, Zulema había sido sentenciada por graves delitos. Pero ante el revuelo y el control que había logrado ejercer en el reclusorio, las autoridades penitenciarias determinaron trasladarla el 31 de enero del año 2000 a una cárcel de máxima seguridad en Jalisco, la cárcel donde conocería el Chapo Guzmán. El capo organizaba fiestas gigantes, compraba policías y conseguía en todo momento cualquier cantidad de lujos y placeres en su celda. Así conoció a Zulema, a quien no le importaba compartir su cama con varias mujeres, que también lo visitaban frecuentemente.
Queda bastante claro que ambos no solo compartían la cama, sino un miedo muy grande: la pobreza. Ambos compartían el mismo pavor al maltrato de sus padres, cosa que logró ese hilo de comprensión entre ellos. Ambos fueron pobres, padecieron muchas calamidades en su hogar y compartieron una infancia marcada por el maltrato de una madre insoportable y el yugo del abandono de un padre. Una cosa que marcaría al Chapo Guzmán para siempre sería lo brusco por parte de su padre al correrlo de su casa, golpear a su madre en repetidas ocasiones y que lo mandara a trabajar con el abuelo al campo de día y de noche sin descanso alguno. Tanto Zulema como el Chapo compartían el sufrimiento. Ambos se reconocían el uno al otro, al ver cómo cada quien superó ese horrible capítulo en sus vidas y en la forma de cómo lograron superarlo. Para Zulema era un ídolo y disfrutaba del Chapo como el hombre que tuvo que llegar a ser y todo el imperio que logró construir. El capo la conquistó platicándole de su infancia y de cosas en común, a veces con cartas que otro preso escribía por él, pero a todas y cada una de las cartas daba su aprobación antes de que se las entregaran a Zulema, comenzándolas con una frase romántica: «Hola mi amor, espero que te encuentres bien». Y en otras ocasiones también las comenzaba con «Hola mi corazón». A través de Zulema, el Chapo entendió que podía controlar y enterarse de lo que pasaba en el pabellón femenino y que con esa conquista podría tener un estatus y un trato preferencial que de otra manera no hubiera podido conseguir sin Zulema. Zulema no era la única mujer del Chapo, ya que él mismo declaró que era como su único vicio. Confesó en varias ocasiones que era adicto al cariño de las mujeres, logrando tener infinidades de romances dentro y fuera del penal, cosa que los analistas de su vida llegan a la conclusión de que si realmente el Chapo hubiese amado a Zulema, le hubiera dado su lugar como esposa, así como hizo en reiteradas ocasiones con otras mujeres. Conclusión a la que llegan debido a los múltiples matrimonios del Chapo hasta la fecha. Algo muy curioso que quedó asentado en los registros de la cárcel es que Guzmán Loera, antes de fugarse de prisión, maltrataba fuertemente a Zulema, tanto así que dejaba que otros prisioneros abusaran sexualmente de ella, dejando en evidencia el plan del Chapo desde un principio, que todo era un juego de poder. Pero así no lo tomó Zulema, cosa que le causó graves trastornos mentales. Zulema Hernández fue encontrada sin vida, junto con el cadáver de un hombre sin identificar, pero se presume que era su hermano. Fueron encontrados en la cajuela de un automóvil el 17 de diciembre de 2008. Y aún viva, los asesinos la marcaron en repetidas ocasiones con cuchillo en glúteos, senos y abdomen con la letra Z, símbolo de la organización criminal Los Zetas. Es el final de una vida marcada por la violencia. Zulema fue una de las tantas mujeres del Chapo, con el que coincidió en el penal de Puente Grande en Jalisco y con quien tuvo una relación amorosa, cosa que la llevó a su muerte en 2008. Zulema provenía de un núcleo familiar incompleto y desintegrado. Su madre era inestable y hostil. Su padre nunca estuvo con ella. Uno de los registros aseguraba que su vida había sido caótica, carente de afecto, apoyo y protección, por lo que desde temprana edad se involucra en grupos de criminales y antisociales, familiarizándose desde pequeña con el robo, pandillerismo y farmacodependencia, como un escape para salir de su pobreza material. Zulema fue ingresada a finales de abril al reclusorio de Oriente en Ciudad de México, ya que hasta esa fecha no existía un reclusorio especial para mujeres. Cuando entró a la cárcel, los médicos detectaron en el músculo derecho el tatuaje de un unicornio y otro con la letra Z, pero debido a las iniciales de su nombre, Zulema. La mujer terminó en prisión a causa de un asalto e intento de secuestro. Su sentencia inicial fue de 35 años. Sin embargo, Zulema no era una presa común. Era manipuladora y sabía ganarse a la gente, por lo que conseguía lo que quería por parte de los guardias,
Incluso llegó a enfrentarse directamente con la directora del reclusorio en ese tiempo, mientras estaba condenada. Por esta razón, el gobierno de la Ciudad de México buscó trasladarla a una prisión con mayor seguridad. El gobierno federal autorizó su recepción en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, el lugar de donde un año después escaparía Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El Chapo Guzmán Loera dominaba por control de poder en cada reclusorio donde estaba, por lo que era fácil conseguir que una mujer fuera llevada a su celda. Zulema era una de entre tantas mujeres, pero ella era diferente. Es exhibicionista, extrovertida, manipuladora y demandante. Por ello rápidamente se convirtió en la favorita del capo de Sinaloa. Se enamoraron y compartieron cama numerosas veces. Incluso el Chapo le enviaba cartas de amor a la mujer en repetidas ocasiones. Joaquín el Chapo Guzmán escapó de prisión, cosa que dejó a Zulema con un fuerte trastorno, obligando a la institución mexicana a trasladarla a otro penal durante ese mismo año. Zulema salió libre a mediados de 2003, a pesar de que su sentencia inicial había sido de 35 años. La verdad de la que hablan personas allegadas de Joaquín Guzmán Loera es que el narcotraficante no resistía mucho tiempo sin la compañía de Zulema. Así que como estrategia, liberaron a la mujer con la idea de encarcelar al Chapo, fugado de Puente Grande. Sin embargo, Zulema fuera de prisión siguió ligada a la vida de delincuencia, criminalidad y el narcotráfico, característica que siempre la acompañaba, por lo que era una mujer que se hacía del control de prisiones enteras, y no siempre por las buenas. Tanto así que había enamorado al enemigo público número 1 del mundo y que colocaba a especialistas y directores de prisiones dentro de una manipulación donde siempre salía victoriosa. No pasó mucho tiempo cuando la mujer fue detenida nuevamente y en su poder encontraron algunos mensajes de un contacto identificado como Durango, que según fuentes oficiales se trataba de Joaquín Guzmán, usando un nombre código haciendo referencia a la conocida ciudad en México. Uno de los mensajes enviados por Guzmán decía: "Lo único que sinceramente te puedo decir es que me estremezco, en mi pecho suena fuerte cuando te veo. Yo podría mentirte, pero sinceramente no es mi estilo. Me gustas, te metiste en lo más profundo de mi corazón, tanto así que no dejo de pensar en ti. Negra, en verdad. Le pido a Dios que te cuide también para estar juntos y hacer cualquier cosa que se te antoje". Zulema fue buscada para cooperar con la DEA para localizar al Chapo, pero no quiso proporcionar ninguna información. Zulema fue señalada para formar parte de la estructura criminal y como enlace en la compra de policías y sobornos de todos los niveles, en muchos casos de algunos políticos de alto nivel. Luego fue encarcelada nuevamente y a raíz de eso enfermó mentalmente. Hay expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se señala sobre los abusos que sufrió la mujer y lo afectada que quedó al ser abusada sexualmente por un sinfín de ocasiones. Su libertad duró hasta el día 17 de diciembre de 2008, cuando su cadáver fue encontrado con la cabeza y los pies envueltos en bolsas, con lesiones fuertes en varias partes de su cuerpo. Su cabello estaba teñido de rubio y era visible que se le habían formado en la garganta como serios signos de tortura para asfixiarla. El cadáver de Zulema fue encontrado con el de un hombre y ambos habían recibido además un tiro en cabeza del lado izquierdo. Zulema Julia Hernández le marcaron en múltiples ocasiones con la letra Z. Pero esta Z, a diferencia de la que ella se hizo, no representaba su nombre, sino la firma de los Zetas. O es lo que se presume, producto de una guerra a muerte en contra del Chapo Guzmán, cosa que le costó la vida a Zulema. Por ser el amor del Chapo según la investigación desarrollada hasta ahora. Las relaciones amorosas del Chapo no tienen finales felices ni de cuentos de hadas.
Es evidente que las organizaciones criminales terminan consumiendo todo lo que les rodea, incluso a sus parejas. Sin embargo, la peor parte se la llevó Zulema, a cambio del afecto que sentía hacia el capo del narcotráfico. Es difícil determinar de comprender si estas relaciones amorosas fueron reales y desinteresadas, o si el jefe criminal tenía planes verdaderamente sentimentales para sus mujeres. Lo único que sí podemos asegurar es que enamorarse del número 1 del cartel de Sinaloa fue la peor idea que se le pudo ocurrir a Zulema y a cualquier mujer. Antes de terminar, nos gustaría conocer tu opinión. Y queremos saber qué piensas sobre cuánto tiempo debería cumplir el Chapo Guzmán Loera tras las rejas. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Y hasta un nuevo video de Narcohistoria.